separación. La indiferencia, cual sombra fantasma, se esconde en la triste maraña del mar. Es truculenta, sensible y mimada, mientras que a la guerra conduce la paz. La indiferencia que habita en los hombres, a los mismos santos detienen su andar, y hasta los cielos diáfanos y bellos se tornan oscuros queriendo llorar. Y desde el trono del omnipotente se siente latente clamar una voz, grito de alerta: hombre, despierta, pues tu indiferencia te roba el amor. Grito de alerta: hombre, despierta, pues tu indiferencia te aleja de Dios. Que siguió a Jesús el Nazareno a predicar, y fue el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición llenó su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas miserables al maestro con un beso entregó. Judas, no tiene precio tu maldad, ciego que no conoces el amor y la verdad. Llanto te costará tu proceder por esa ingratitud, por no haber sido fiel a quien tanto te amó. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Por la misericordia de Dios es que hemos llegado hasta este día. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Y por su protección, por su cuidado, por su bondad, por su amor hacia nosotros, es que estamos el día de hoy escuchando de nuevo un poco sobre su palabra. El día de hoy quiero cerrar con este estudio que por semanas hemos tenido sobre los 12 hombres comunes y corrientes. Y más que estudio, una reflexión sobre la vida de estos 12 hombres que en algún momento fueron llamados por Dios, fueron instruidos por Dios y fueron enviados por Él. De todos los discípulos, creo yo que el más conocido es Judas, el Iscariote. Y es conocido por haber traicionado a su maestro y por haberle entregado de la forma más hipócrita y de la forma más absurda, con un beso. Y Judas, de lo poco que sabemos de él, es que se le llamaba Iscariote por dos palabras: Ish, Keriot. Ish significaba hombre y Keriot era de la ciudad de donde venía, de Ish Keriot, hombre de Keriot. Pero esa ciudad se menciona en Josué 15:25 y era una ciudad muy pobre de Judea, del sur de Judea. Y lo interesante del nombre de Judas es que su nombre, Judas, significa Jehová guía, y eso me habla
de que su padre, llamado Simón, que era un nombre muy común, ya vimos que había Simón el leproso, Simón el celote, Simón, hijo de Jonás, que terminó siendo Pedro, y había muchos Simones. Era un nombre muy común. Y Judas tenía un nombre muy especial. Su padre, Simón, quiso nombrarlo como Jehová es el que guía, Jehová guía. Y es curioso porque, irónicamente, ningún hombre ha sido guiado por Satanás en la forma que fue guiado este personaje. Era una persona que venía de una ciudad muy pobre, y eso es algo muy interesante porque es el único que no era de Galilea. Es el único que no era de la región cercana. Era la mayoría de ellos pescadores, eran pescadores en su mayoría. Y él era el único que venía de otro lugar. No se sabe mucho de lo que él hacía. Lo que sí es que él, en sus inicios, pudo haber venido escuchando de ese Mesías, esperando ese Salvador, y esperando que de una u otra forma él instaurara el reino de los cielos, el reino mesiánico en esta tierra. Sabemos que era avaro y sabemos que él era el que administraba la bolsa del dinero. Y sabemos que era ladrón. Por Juan sabemos que era ladrón. Pero, ¿qué más cosas podemos rescatar de Judas el Iscariote? Lo primero es su llamado. Poco o nada sabemos de él. Sabemos muy poco. La Biblia no registra cómo es que fue llamado. Solamente registra que estaba entre esos 12. Y esta persona posiblemente llegó a los pies de Cristo, tal vez no buscando a ese Mesías, tal vez no buscando su presencia, sino llegó buscando algo más, y es por eso que nunca su corazón fue transformado. Lo que sí sabemos es que él tenía una función en ese grupo. Humanamente, y entre los 12 tenía la función de administrar la bolsa. Él era el tesorero, por decir de una forma. Pero él también era quien iba a entregar al maestro. Y por 3 años y medio, él estuvo escuchando la misma enseñanza que los otros discípulos. Él vio cómo se transformó el agua en vino. Él vio cómo los leprosos fueron sanados, vio cómo Lázaro fue levantado de la tumba, y vio ese sinfín de milagros, y muchos de los cuales no están registrados, que la Biblia dice que si todos se registraran, no alcanzarían los libros para poder escribir todas las proezas que Cristo hizo. Pero él, desde su llamado, Cristo sabía para lo que estaba destinado, y le permitió que conviviera con él por esos 3 años y medio. Tal vez en algún punto de esos 3 años y medio él se desilusionó. Su desilusión surgió cuando él descubrió que el reino no sería instaurado en esta tierra. Cuando él descubrió que Cristo no venía a reinar sobre este mundo, sino que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que el Hijo del Hombre era necesario que fuera entregado para salvación de muchos. En algún punto de ese ministerio de Cristo, él se desilusionó y cambió lo que esperaba tener por lo que creyó que era mejor. Y en algún punto su corazón empezó a corromperse. En algún punto su corazón se alejó de Dios. Y empezó Satanás a hacer mella y a entrar, a invadirlo, hasta que lo tomó. Y la vida de Judas nos habla de lo peligroso que es coquetear con el enemigo.
de lo peligroso que es desenfocarnos de Cristo y de lo peligroso que es voltear a ver lo que el enemigo nos muestra y que nos dice que puede llegar a satisfacer una necesidad que no puede ser cubierta más que con la presencia de Cristo. Él es la prueba fehaciente de que nosotros tenemos que estar alineados con Dios en todo momento, porque corremos el riesgo de podernos desviar hasta el punto de perder no solamente la vida, sino nuestra alma. En algún punto él se desilusionó. En algún punto él vio que lo que esperaba tener no lo iba a tener. Entonces llega esa fatídica noche en la que va con el Sanedrín y les dice: ¿qué me queréis dar para que yo os lo entregue? Y le dieron 30 monedas de plata. ¿Qué me quieren dar para que yo les entregue al Mesías? Sabemos que él era avaro. Sabemos que era avaro y lo deja muy en claro Juan en su pasaje de Juan 12:2. Recordemos que en este contexto Lázaro había muerto y Lázaro había sido levantado por Cristo. Por lo tanto, María y Marta estaban en esa comida donde habían sido invitados tanto Cristo como los discípulos en la casa de Simón el leproso. Y estaban comiendo, y dice Juan 2:2, y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Imagínate esta escena: Lázaro había estado 3 días en la tumba, ya hedía, ya apestaba, y el Señor llega y le dicen sus hermanas: Señor mío, si tan solo hubieras llegado antes, mi hermano no estaría muerto. Y les dice: no se preocupen, esto es para la gloria de Dios. Y como ya vimos anteriormente con Tomás, el Señor retrasó voluntariamente su llegada para que el poder de Dios fuera manifestado. Y levantado de la tumba, Lázaro estaba sentado, a la mesa con él. Yo no puedo imaginar la cara de Lázaro, no puedo imaginar el amor, el agradecimiento y la mirada de Lázaro hacia Cristo al saber que él había estado muerto y él lo había regresado a la vida. Y ahí estaba con él. Pero entonces María toma una libra de perfume de nardo puro. Dice que era de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Imagínate un frasco lleno de aceite, de perfume de nardo. Si una gota era suficiente para perfumarse, ¿cuánto más una botella entera? No era algo como que podías rejuntar del suelo una vez usado. Y él lo vio como un despilfarro y dijo: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo uno a los discípulos, fíjate cómo lo dice Juan. Dice: Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no agarraron ese perfume, se vendió y se le dio a los pobres? 300 denarios significaba el salario de todo un año de un obrero común, quitando los días de descanso y las festividades que tampoco se trabajaba. Era el equivalente a un año de trabajo. Imagínate si no era caro.
Pero como una nota editorial que le encanta hacer a Juan, dice, pero decía esto porque él administraba la bolsa y era ladrón. Él decía esto no porque realmente quisiera ayudar a los pobres. Él decía esto porque se quería echar el dinero a la bolsa. Porque quería robar del dinero de la bolsa. Él era avaro. Él robaba del dinero. Cristo sabía que robaba. Cristo sabía que su corazón había dado entrada a Satanás. Y aún así le dejó entre los 12. Y yo sé en mi corazón que Cristo esperaba que su corazón, el corazón de Judas, también fuera transformado. Pero él había sido escogido. Él había sido escogido para eso. Y ahí estuvo Judas, avaro, fingiendo por 3 años y medio seguir a Cristo, fingiendo por 3 años y medio ser un discípulo. Y aquí estaba mostrada su avaricia, fingiendo que quería ayudar a los demás, cuando en realidad lo que quería era solo robar. Pocas cosas de Judas me sorprenden tanto como su hipocresía. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto lo estaba diciendo en el contexto en el que ya había ido con el Sanedrín. Ya había ido con el Sanedrín a decirles, ¿qué me queréis dar? Y yo se los he de entregar. Y le habían puesto precio a la vida terrenal de Cristo. Y todavía después de haber hecho el trato macabro con el Sanedrín, él regresa a celebrar la Pascua con los demás discípulos. Y fíjate lo que pasa. En el capítulo de Juan 13, si no me equivoco, versículo 10, Jesús les dice, les lava los pies, les da una muestra. Es en ese contexto en el que Judas ya había arreglado, ya había orquestado el plan macabro y satánico de entregar a Cristo, en el que Cristo les da una lección de humildad tremenda y les lava los pies. Y Pedro le dice, Señor, no solamente me laves los pies, lávame también la cabeza. Y él le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Ustedes están limpios, excepto uno. Y sabes, era tan hipócrita y era tan maquiavélico que aún escuchando eso, él se vio descubierto, pero siguió con su plan. Él no se arrepintió en ese momento, él siguió con su plan macabro. Y no fue algo que se le ocurrió en algún momento de coraje, fue algo que premeditó. Diría el derecho actual, fue con premeditación, ventaja y alevosía. Fue algo totalmente orquestado. Fue algo totalmente pensado. Y todavía, después de que arregló, estuvo días con él. Y su corazón se fue corrompiendo poco a poco, hasta que llegó un momento que le dio entrada total al enemigo. Y fue lleno, ya no del Espíritu Santo, sino fue lleno del enemigo. Y actuó. A pesar de que Cristo le dijo, no todos están limpios, él no se conmovió y siguió con su acto hasta que llega su traición. Mateo 26:48 explica cómo él traicionaría a su maestro. Después de haberlos lavado,
después de haberlos lavado, el Señor los lleva a la mesa y estaba cenando con ellos. No la última cena, estaba cenando con ellos. Y es en ese momento en el que empieza a salir esa plática de que alguien lo iba a traicionar, y todos acongojados le dicen: Señor, seré yo. Señor, soy yo el que te va a traicionar. Sus corazones estaban acongojados, estaban tristes. El Señor ya había ido al monte a los olivos. Al monte de los olivos ya había ido, había estado orando y había estado en tal estrés que dice la Biblia que de su cara salían gotas de sangre, sudaba sangre, y eso tiene un nombre, se llama hematidrosis, que es de tanto estrés. Lo presentan, en la antigüedad lo presentaron y se registró por algunos médicos. Se registró ese hecho y se presentaba en los que eran condenados a muerte y tenían tanto estrés que del estrés que manejaban, sus venas superficiales eran reventadas, esos vasitos, y no solamente sudaban, sino que también salían gotas de sangre por esos vasos reventados por el estrés y la presión. Y nuestro maestro había estado en el monte de los olivos. Les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser entregado al Sanedrín y que iba a sufrir tormentos y que iba a ser entregado en la muerte y muerte de cruz y que resucitaría al tercer día. Y es donde Pedro le dice: de ninguna manera te acontezca esto. Y le responde, él entendiendo que no es Pedro el que hablaba: aléjate de mí, Satanás. Solamente después de que le dijo: tú eres Simón, tú eres Pedro, perdón, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. No te lo reveló ni carne ni sangre. Inmediatamente después le está diciendo: aléjate de mí, Satanás. Eso nos habla de lo peligroso de desenfocarnos de Dios. En cualquier momento el enemigo puede tomar acción y puede tomar ventaja. Los lava y les dice: no todos están limpios, y les dice: uno de ustedes me va a traicionar, y todos acongojados: Señor, seré yo. Y él dice: no, el que moja el pan conmigo, ese es. Al que yo le diera el pan, al que yo le diera el bocado. Casi lo estaba mencionando. Y era tan buen actor que ninguno de los otros 11 se imaginó que Judas era el que lo traicionaría. Y voltea con él y le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Y en ese momento es como si Cristo lo hubiera abandonado. En ese momento toda la relación de Dios con él se rompió. Y entró el enemigo a su corazón, apresó su mente y fue al Sanedrín y les dijo: sé exactamente dónde. Se fue del aposento alto al Sanedrín a decirles: ya, es el momento, ha llegado. Y con esa traición no solamente estaba traicionando la Pascua, no solamente estaba profanando una fiesta santa, sino estaba profanando su amistad, su relación, y estaba rompiendo toda posibilidad de ser salvo. Se había entregado a sí mismo a la perdición. Judas le dice al Sanedrín: sé dónde está, sé cómo entregarlo. Y lo entregó en la oscuridad, a las espaldas del pueblo, sin que nadie se diera cuenta. ¿Por qué? Porque Cristo, a pesar de que el Sanedrín no lo quería, era popular entre la gente. Caramba, ¿cómo no iba a ser popular quien levantó a los muertos, quien regresó a la vista, quien regresó
el habla a los mudos, quien hizo que los sordos escucharan, quien hizo que el cojo saltara y brincara y danzara, y quien había librado al endemoniado de Gadara de su destino en las catacumbas, de su destino en los sepulcros. Él lo sabía y aprovechó la noche como cobarde para entregarlo. Y el Sanedrín sabía eso, y es por eso que mandó una muchedumbre, mandó una multitud de soldados bien armados, a apresar al Cordero de Dios. Y Él les dice: al que yo besare, ese es. Al que yo besare, ese es. El beso era una señal, es una señal de intimidad, de relación, de apego, de amistad, de amor, de cercanía. Y que lo entregara con un acto, fingiendo amarle, hace solamente más macabro y más maquiavélico su plan. Hasta tenemos frases para eso. Un beso de Judas. Cuando el Señor se acerca, ve que va, se acerca a él y le dice: amigo, se adelanta. Vio que iban hacia él y él se adelanta. Ya no era necesario ni siquiera que le diera el beso, estaba plenamente identificado, pero aún así quiso seguir con su plan. Y le dio una última oportunidad y le dijo: amigo. Y él lo besó. Con un beso entregaba al Salvador del mundo. Con un beso firmaba su propio juicio. Cuando él ve que lo llevan con Pilato y ve cómo empieza a ser azotado, ve cómo lo van a crucificar, ve cómo lo van a matar, él vuelve arrepentido con las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Un hálito de esperanza estaba en él. He entregado sangre inocente, me arrepiento. Y el Sanedrín, quienes eran encargados de velar por la salud espiritual del pueblo, les dicen: ¿qué nos importa? Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Yo ya tengo lo que quiero. Ya voy a matar al Cristo. Ya voy a matar al Nazareno. Ya voy a matar a esta persona. ¿Y? ¿A mí qué? Allá tú. Y Judas, no aguantando la presión, tira las 30 piezas al suelo y se va y se ahorca. ¿Sabes? Judas es el ejemplo perfecto de las oportunidades perdidas. Él, al igual que los otros 11, estuvo a los pies de Cristo. Él, al igual que los otros 11, estuvo 3 años y medio escuchando al Maestro. Tuvo las mismas oportunidades de rendir su vida, de rendir su corazón y de ser transformado por aquel
que puede transformar las vidas, por aquel que tiene el poder de hacernos una nueva criatura. Él y solo Él puede transformar nuestras vidas en algo para su gloria. Esos vasos de deshonra, volverlos vasos de honra. Judas desaprovechó esa oportunidad. Judas desaprovechó la oportunidad única que tuvo de escuchar al mismo maestro. La vida de Judas es una prueba y es una enseñanza de los privilegios despreciados, porque él tenía un lugar privilegiado. Él era el administrador de la bolsa, él era el administrador del poco o mucho dinero que pudieron haber tenido los discípulos. Y él despreció ese privilegio. Él tuvo ese privilegio único y lo despreció. Lo echó por tierra. Prefirió que 30 monedas de plata destruyeran toda su eternidad. Y por eso la vida de Judas es una prueba de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ojo, el amor al dinero, no el dinero. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero no pertenece a la moral, a la ética, a los valores. No pertenece a ese mundo. Solamente nosotros, solamente el hombre, solamente los humanos pertenecemos a ese mundo de la moral, de la ética. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero bien administrado es una herramienta buena. El dinero mal administrado es una herramienta mala. Pero el amor al dinero, el ver el dinero como un fin y no como la herramienta para la gloria de Dios, eso es la raíz de todos los males. Hay personas que dicen, es que yo no quiero tener dinero porque no me quiero alejar de Dios. Bueno, si tienes miedo que el dinero te aleje de Dios, lo que tienes que analizar no es el dinero. Lo que tienes que analizar es tu relación con Dios. Porque no solamente el dinero te va a alejar. Te pueden alejar los amigos, te pueden alejar tus negocios, te puede alejar tu trabajo, te puede alejar cualquier cosa y no solamente el dinero. Lo que tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios. No el dinero que tenemos o el dinero que no tenemos. Porque lo que es la raíz de los males es el amor al dinero. No verlo como una herramienta, sino verlo como un fin. Porque en medio de esta pandemia, el dinero ha servido para sostener a la iglesia. El dinero ha servido para sostener a familias que están en escasez. El dinero ha servido para continuar tratamientos. El dinero ha servido para muchas cosas. Y dime si no, el dinero entonces es una herramienta también para la gloria de Dios. Cuando lo sabemos administrar y cuando lo sabemos poner a los pies de Cristo. La vida de Judas es una enseñanza y es una alerta de la traición espiritual. Y sí, todos nos espantamos de Judas el Iscariote, pero ¿cuántos Judas no hay en la actualidad? ¿Cuántos cantantes cristianos, artistas cristianos, y lo digo entrecomilladamente, de pronto se van, dan la espalda a Cristo, dan la espalda a la iglesia, dan la espalda a lo que creen y dicen, bien, ya no soy más cristiano? ¿Cuántos Judas no hay en los templos? Y ojo, lo que estoy haciendo no es un juicio. Es un llamado a estar alertas, a cuidar nuestros corazones, a cuidar primero mi corazón, antes de ver el corazón de mi hermano. Cuidar mi corazón, de no dar entrada al diablo. No deis cabida al diablo, no des una entrada. No des oportunidad a que una sola punta de raíz de maldad crezca en nuestros corazones. Porque Judas un día se decepcionó.
Judas un día se desilusionó, pero no se desilusionó por lo que Cristo era, sino por lo que él esperaba obtener. Y al ver que no lo iba a obtener, entonces cometió una traición espantosa. Y esa traición espiritual sigue sucediendo. Esa traición espiritual en la que niegan a Cristo y las personas dicen, es que yo estoy enojado con Dios, yo no le hablo a Dios. Necio, un día vas a estar delante de Dios. Un día vas a estar en su presencia y un día vas a tenerle que rendir cuentas a Él. No importa si crees en Dios o no, no importa si crees que te va a juzgar o no, no importa si crees que Él es bueno o es malo o es corajudo o es santo, no importa lo que creas de Él, porque Dios es Dios en sí mismo. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, no necesito una presentación. Él, el hacedor del mundo, el hacedor del universo, el que sacrificó su vida por ti y por mí en la cruz, Él nos va a juzgar en el último día. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, de que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida, todo esté alineado a Dios. La vida de Judas es una prueba de la paciencia, el amor y la bondad de Cristo. Sabiendo que lo iba a traicionar, no lo corrió. Sabiendo que lo iba a traicionar, él también oraba, y en ese monte de los olivos, ese estrés que tenía, también era por el alma de Judas. También era por el alma de esa persona que le traicionaría. Dios, Cristo mismo, rogaba posiblemente, muy seguramente, rogaba por él. Pero su corazón no quiso alinearse a Cristo. La vida de Judas demuestra la soberanía de Dios. La vida de Judas demuestra que yo no puedo cambiar los planes de Dios. Judas creyó que estaba entregando a alguien que lo había decepcionado. Judas posiblemente creyó que estaba entregando a un fanfarrón, alguien que había dicho que iba a librar al pueblo de Israel del yugo del pueblo romano, del imperio romano, y se había desilusionado. Y el Sanedrín, por su parte, creía que estaba matando a un enemigo, y por su parte el enemigo, el diablo, creía que estaba venciendo a Cristo. Pero Dios tenía un plan soberano. Dios tenía un plan soberano que era salvarte a ti y a mí de la muerte eterna. Y por último, su vida es una prueba de lo infructuoso que es la hipocresía. Es una prueba de que por más que finjamos amar a Dios, si no le amamos, tarde que temprano, eso será descubierto. Tarde que temprano, eso será descubierto. No hay nada que hayas dicho en secreto en tu recámara que no vaya a ser gritado por las azoteas. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Cuidemos pues nuestra vida. Cuidemos nuestra relación, velemos, porque no sabemos el día en que el Señor vendrá. No sabemos el día en que como ladrón en la noche ha de venir y va a recoger a su pueblo y lo va a llevar hacia Él de nuevo. Y tú y yo tenemos que estar apercibidos. Tú y yo tenemos que estar listos. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que velar. Tenemos que clamar a Dios. Y tenemos que cuidar que nuestro corazón siempre esté alineado con su voluntad. La vida de Judas nos recuerda lo frágil y lo peligroso que es la relación del humano con Dios. No de Dios con el humano, porque Dios fue bondadoso y fue misericordioso y fue paciente con él,
sino lo frágil que es y lo voluble que es el corazón del hombre. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ora todos los días. Busca a Dios entre tanto que puede ser hallado. Búscale de corazón y sírvele. Porque el Señor, un corazón contrito y un corazón humillado, no lo desprecia. El Señor es paciente. El Señor es misericordioso. Y el Señor hasta el último momento sigue esperando que nos arrepintamos, que vayamos a Él, a fin de que salvemos nuestras almas. Que el Señor les bendiga.